Hola, muy buen día. Mi nombre es Carlos Alberto Valdivieso Martínez y soy alumno del grupo 3RA. Voy a exponerles sobre un prototipo físico que vamos a realizar, donde vamos a definir y demostrar lo que son las fuerzas conservativas y no conservativas de la materia de estática y dinámica, la cual comparte esta materia el profesor Salomón Rodríguez Bonilla. En primer lugar, definiremos qué son las fuerzas conservativas antes de realizar el siguiente ejemplo. Una fuerza conservativa existe cuando el trabajo que esa fuerza realiza sobre un objeto es independiente de la trayectoria del objeto. En cambio, el trabajo realizado por una fuerza conservativa solo depende de los puntos extremos de movimiento. Un ejemplo muy claro pudiera ser una fuerza conservativa que es la gravedad. Y vamos a realizar el siguiente eh, ejemplo a continuación. Ahora lo siguiente es, como vemos, las fuerzas conservativas es el trabajo realizado por una fuerza que solo depende del punto inicial al punto final. Por lo que haremos lo siguiente. Como vemos, vamos a tomar en cuenta esta caja. Vamos a suponer que tiene un peso de 5 kilogramos. Entonces lo que haremos para obtener la fuerza gravitacional sería obtener la masa por gravedad, que sería igual el peso de la caja, que sería 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Para obtener esta operación vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar el peso de la caja, que sería 5 kilogramos, por lo que es de la gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y obtenemos que sería igual a 49 newtons. Ahora vamos a obtener lo que es el trabajo. Vamos a deslizar la caja de una distancia de 2 metros. Vamos a ir deslizando la caja para poder obtener el trabajo. Vamos a suponer que la caja de 5 kilogramos se va deslizando por 2 metros de distancia. Y vemos que para obtener el trabajo vamos a multiplicar lo siguiente, que sería 49 newtons por la distancia que se fue deslizando la caja, que sería un resultado de 98 joules. Como podemos ver, las fuerzas conservativas tienen y conservan lo que es la energía mecánica. Como vemos, las fuerzas conservativas son aquellas que hacen trabajo cero durante un viaje redondo, por lo que vemos que el peso de un objeto es conservativo. El trabajo realizado por la Tierra en el viaje hacia arriba es negativo y el trabajo de regreso es positivo. Como vemos, el trabajo realizado que es del viaje de la Tierra hacia arriba es negativo y esto se mide por menos masa por gravedad por altura, y cuando es de regreso el trabajo es positivo, sería más masa por gravedad por altura. Como vemos, la independencia de la trayectoria es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas. Esto es independiente de la trayectoria. Como vemos, la fuerza debida a la gravedad sería masa por gravedad, porque solo el componente vertical del peso realiza el trabajo contra la gravedad. Estos son unos datos importantes que debemos conocer sobre este sistema de fuerzas conservativas. Otros datos importantes que podemos ver es que el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria, por lo que vemos que el trabajo realizado contra la fricción es mayor para la trayectoria más larga. La energía potencial almacenada es el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Se almacena en el sistema como energía potencial. La energía potencial se puede definir que es igual al trabajo realizado para comprimir algún resorte. Las fuerzas conservativas. En ausencia de fricción, la suma de las energías potencial y cinética es una constante, siempre que no se agregue energía al sistema.
Podemos definir que las fuerzas conservativas es cuando el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solamente de los puntos inicial y el final, y no del camino seguido para llegar de un punto al otro. La definición podemos ver que tienen varias aplicaciones o implicaciones. Solo las fuerzas conservativas dan lugar a la energía potencial, por lo que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas a lo largo de un camino cerrado es igual a cero. Cuando movemos un cuerpo venciendo una fuerza conservativa que se opone, el trabajo realizado aumenta la energía potencial del cuerpo, por lo que las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica del sistema. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, que es el ejemplo que dimos anteriormente. En conclusión, podemos decir que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, ya que depende el trabajo realizado por la misma únicamente de los puntos inicial y final. A continuación veremos lo que son las fuerzas no conservativas. Podemos definir esto que es el trabajo realizado por fuerzas no conservativas lo que no se puede restaurar, ya que la energía se pierde y no se puede recuperar, es dependiente de la trayectoria. Un ejemplo claro de estas fuerzas no conservativas puede ser lo que es las fuerzas de fricción, es un ejemplo de unas fuerzas no conservativas. Podemos definir esto, que las fuerzas no conservativas en contraposición, las fuerzas no conservativas son aquellas en las que el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento depende mucho de la trayectoria. Cuando actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica del sistema no se conserva, como es el caso contrario de las fuerzas conservativas que producen energía mecánica y de que dependiendo de la trayectoria del punto final, del punto A al punto B, que sería el punto de inicio y el punto final. Ok, un ejemplo de esto podemos ver que es lo de la fricción, también lo que es la fuerza de rozamiento. Cuanto mayor sea la trayectoria, mayor será el trabajo realizado. Y a continuación vamos a tratar de representar por medio de algunos objetos lo que es las fuerzas no conservativas. Podemos ver de que hay varios ejemplos de estos tipos de fuerzas no conservativas. Como lo bien podemos decir, yo lo habíamos mencionado, la fuerza de fricción, de rozamiento, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de propulsión. Trataremos de dar algunos ejemplos sobre estos tipos de fuerzas y más adelante explicaremos sobre esto. También vemos de que una fuerza es no conservativa si el trabajo efectuado por ella sobre una partícula que se mueve en cualquier viaje de ida y vuelta es distinto de cero. Las fuerzas no conservativas es cuyo trabajo transforma la energía mecánica en otros tipos de energías, más degradadas y por tanto menos útiles, provocando que la energía mecánica del sistema vaya disminuyendo y finalmente se agote. Otro dato interesante sobre estas energías, fuerzas no conservativas, es de que se pueden, cuando sobre un sistema actúa aislado, actúa tanto fuerzas conservativas como no conservativas, se verifica que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo realizado sobre el mismo por las fuerzas no conservativas. Asimismo, no existen fuerzas no conservativas. Dice, si no existen fuerzas no conservativas, lo que pasa es que su trabajo será nulo y el incremento de energía mecánica valdrá cero, lo que muestra que esta expresión es más general que el principio de conservación de la energía mecánica. Como vemos, tenemos aquí nuestra representación que vamos a hacer para ver el principio de conservación de la energía del sistema no conservativo o de las fuerzas no conservativas. Si no presentas fuerzas no conservativas, se irá perdiendo energía mecánica a lo largo del recorrido. Como vemos, aquí tenemos nuestro objeto que vamos a ir que se va a deslizar desde este punto al este punto para obtener los siguientes resultados. Como vemos, la pérdida de esta energía mecánica sería igual al trabajo empleado para vencer lo que es la fuerza de rozamiento. Esto se da cuando hay fricción entre el cuerpo y el plano inclinado. Esto lo consideramos como un cuerpo
Y este será el plano inclinado, que tendrá su siguiente función cuando se deslice el objeto. Podemos ver, dicho de otra manera, la energía mecánica en el punto inicial del objeto en la cual se va a deslizar. Vemos cómo hace su función. Y de esto se obtiene que es igual a la suma de la energía mecánica en el punto final más el trabajo realizado para vencer la fuerza de rozamiento. Nuevamente deslizamos el objeto y va generando lo que es la fuerza de rozamiento, por lo que eso se le suma a la energía mecánica. Como podemos ver, en este punto que se le llama el punto A, el objeto o el cuerpo tiene una determinada energía mecánica. Por lo que cuando nos deslizamos y congelamos la imagen o el movimiento, vemos que este se llamará el punto B. Y cuando llegue en este punto que congelamos, el cuerpo ya habrá perdido energía mecánica debido a la fuerza de rozamiento que se deslizó del punto A al punto B. Por tanto, podemos decir que la energía mecánica en el punto A del objeto a la energía mecánica en B, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento a lo largo del recorrido entre el punto A y el punto B. Para esto podemos decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la fuerza de rozamiento por el espacio de recorrido. Y vemos que la fuerza de rozamiento es igual a la normal. Y así concluimos ese tema, y también vemos unas características más, o en resumen, en conclusión, podría decir que las fuerzas se dividen en dos grupos: las fuerzas conservativas y las no conservativas. Una de las diferencias muy importantes es cómo el trabajo en cada caso, al ir desde un punto inicial del punto A hasta el otro final, el punto B, mientras que para las fuerzas conservativas el trabajo es independiente del camino que se toma para ir del punto A al punto B. En el caso de las no conservativas, el valor del trabajo sí depende del camino seleccionado. Para las fuerzas conservativas en particular, como el trabajo solo depende de la posición inicial y final y no del camino, este trabajo puede asociarse a la variación de una función que depende de la posición inicial y final, y a esta función se le llama energía potencial o de posición. Y como podemos aprender en esta actividad, es muy importante aprender las diferencias sobre las fuerzas conservativas y las no conservativas. Vemos sus principales características, sus principales funciones, sobre cómo actúa cada fuerza, sus tipos de fuerzas. Como vemos, hay diferentes áreas en las que se trabajan las fuerzas conservativas y no conservativas, como por ejemplo la de fricción, la de rozamiento, y entre otros tipos de fuerzas. Vemos cómo trabajan, de qué punto a qué punto parten, qué tipo de energía generan, qué energía no generan. Es muy interesante ese tema, y espero que les haya interesado y hayan aprendido algo. Fue un tema muy interesante y muy práctico, en el cual intentamos desarrollar por medio de algunos materiales que encontramos. Y esto ha sido todo por la exposición de esta actividad, y espero les haya gustado. Muchas gracias y saludos.